Vamos a dar inicio a la última mesa de este coloquio internacional de mariachi. En este caso tendremos la mesa Música y músicos del mariachi, repertorios y registros, en la cual tendremos 3 participaciones del maestro Juan Frajosa, del maestro Daniel Gutiérrez Rojas y del maestro Juan de Dios Valverde. Vamos a iniciar con la presentación del maestro Juan Frajosa, quien tiene estudios en filosofía, hermenéutica y paleografía. A la fecha ha publicado una treintena de libros, fonogramas y artículos sobre filosofía de la cultura, literaturas orales y escritas, músicas populares y tradicionales y diversiones públicas y privadas. Él nos va a presentar la ponencia Ojo al Cristo, que es de plata, la representación coreográfica del apareamiento del cócono en el jarabe. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Pues hoy el título quedó a pedir de boca por el espacio. Pues pongan, lo que significa es pongan mucha atención porque perderán lo valioso. La hermenéutica, desde su constitución por Gadamer, se ha preocupado por el sentido de lo que afecta al hombre de carne y hueso. Además de analizarse textos, también se analiza al hombre en su contexto, la cultura, las tradiciones. Es por ello que pues ya tengo varios años abrogándome el gusto de estar aquí entre ustedes aportando desde ese método, pues elementos que nos van conduciendo a la comprensión de la tradición mariachera. Como ustedes saben, no cambia. Bueno, ahí está. Como ustedes saben, llevo varios años estudiando el periódico Juan Panadero, que comenzó a publicarse en 1871 y estaba especialmente dirigido a las clases populares, por lo cual en él se ha de encontrar muchísimas palabras coloquiales, populares, así mismo como frases de este tipo, las cuales en los textos están enfatizadas. Pueden ahí ver ruchis y mariachi. Ruchi significa rascuache, de poca monta. Dentro de todas estas palabras, algunas se pueden encontrar en diccionarios de la Real Academia, antiguos, algunos diccionarios de mexicanismos, de coloquialismos, en otras obras del siglo XIX y XX. Sin embargo, hay unas que no están consignadas y generan problemas para su interpretación. En este caso, yo solo me voy a enfocar en la palabra cócono, dentro del contexto del jarabe. ¿Qué significa cócono en el jarabe? Primero, las 3 veces que está referida en el periódico la palabra cócono están en el editorial. Es esta sección o este género periodístico en el que más que se caracteriza por explicar un acontecimiento, más que decir un acontecimiento ocurrió tal cual cosa, se caracteriza por explicarlo, juzgarlo y valorarlo, es decir, crear opinión pública en concordancia con las directrices ideológicas en este caso del medio impreso. Es decir, el Juan Panadero en sus editoriales contiene muchísimas referencias a las diversiones de los grupos populares, es decir, parte de su ideología es la visibilización de esto, tanto para que lo valoren más las propias clases populares y a la vez las élites. Por eso es que se encuentran, por ejemplo, tantas referencias hacia el mariachi en este periódico, porque estaba especialmente dirigido a ellos. La primera es en la editorial Candidatura Vallarta, y solamente voy a referir lo que es de nuestros interés. El tapatío del sombrero camalote, un camalote es un lirio, es decir, del sombrero morado. Nos tocó en una jarana un jarabe y luego bailó con la señora del Chaparro otro jarabe, tocándolo a la vez, muy bien zapateado, y le hizo el cócono, dejándonos boquiabiertos. En la segunda se refiere al conflicto que en 1882 hubo entre Guatemala y México, que hubo posibilidad de entrar a guerra, y al final dice, bailaremos un jarabe y solo Dios podrá decir quién echará a quién el consabido cócono. Al hablar de consabido significa que es propio.
En el siguiente, hacia San Bartolomé, con una orquestita de José Gallardo, si existió José Gallardo, por supuesto. Llega Juan Panadero, le van a tocar un jarabe y luego ya cuando lo están tocando viene el palomo, están tocando el palomo y la gente empieza a gritar cócono, 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 gritan de todas partes y el bailador se da gusto echando el cócono y como en recompensa de lo bien que se han zarandeado los zapateadores, viene luego la diana, viva el jarabe tapatío, viva México. De las derivaciones, estamos con un racionamiento deductivo. Con las derivaciones son las siguientes. Para la década de 1880 estaba al jarabe, es decir, el cócono, con mayor especificidad con el adjetivado como tapatío. Llenos de arrebato, los participantes podían solicitar a gritos su ejecución, el bailador lo echaba o hacía su pareja y su ejecución coreográfica se realizaba al final del aire nacional de El Palomo y luego venía la diana. Entonces, si cócono está ligado con el jarabe, pues primero se consultó la obra clásica de Saldívar, ahí no se encuentra exactamente nada, por lo cual se tuvo que recurrir a la mayor parte o lo que pude colectar de monografías sobre el jarabe, pero a la vez de escritores que tanto en el 19 como en el 20 se encargaron se preocuparon por plasmar las costumbres de las clases populares. En ellos, pues, los pongo en dos factores. Por lo primero, en los que se alude al cócono, pero no se le describe. Aquí en 1925 en Nueva York confluyeron Tata Nacho, Miguel Covarrubias y otros personajes que crearon un ballet que tenía por punto el jarabe tapatío. Y esta es la descripción de Juan José Tablada, el poeta vanguardista, y lo que nos interesa es lo final. El ballet dura 15 minutos, durante los cuales creemos vivir en la propia Guadalajara y aún oír las voces de Roberto Montenegro y Jorge Enciso gritando cócono en el momento culminante, porque son las que nos van llevando. Por otra parte, en el cuento de Francisco Sellañez, que lo escribió en el 25, lo publicó en el 29, que es el día de asueto de militares, les dan un día para que no hagan nada y se divierten pues ahí tocando instrumentos, y hay una escena en la que dice, en otro círculo los soldados repetían entusiasmados, cócono, cócono, al andar punteando un jarabe tapatío, el Camarón, que era un soldado que así le decían, y Matilde, que era pues una de las cocineras. Por otra parte, Agustín Basabe, en su artículo de 1953, en relación al jarabe tapatío, ahí especifica que el cócono es el desenlace en el que la doncella se rinde. Ahora, las descripciones donde se dice que es por primer lugar, el 28 de febrero de 1927, Francisco Sánchez Flores, a quien se le conoce como Pancho Panelas, uno de los iniciadores del ballet folclórico en Jalisco, bailó por primera vez en un contexto institucional en la Escuela de Arte Industrial para Señoritas aquí en Guadalajara, un jarabe. Y ahí fue a donde conoció a María del Refugio García Brambila, Miscuquita. Él en sus memorias pues menciona cómo se hizo esto. Y aquí, cuando los presenta Berenice Ramírez, era la secretaria de la escuela, los presenta como un jarabe ranchero, y ahí él es la término jarabe ranchero como suyo. Ahí ocurre el bautizo que él va a utilizar como jarabe ranchero. Además, especifica que es concluido el cócono. Cuando ella hace la polla y logra convencerla para que se eche, puedo yo pisarla y luego pues descanso. Sigue la diana y también aquello es muy importante. Dice que a Miscuquita le iba soplando los sones que él no conocía, les iba poniendo nombres, se los imaginó y pues así los iba diciendo. En la partitura que está en el libro El jarabe ranchero de Lavalle, los nombres ahí son inventados. No podemos diferenciar cuáles sí corresponden a los que, como le llamaban los músicos y como le llamaban las personas, y cuál les puso ellos. Entonces, en ese aspecto, pues no puedo decir yo que la pequeña sección musical que se llama El Coconito realmente corresponda a una melodía particular del cócono, porque las otras
alusiones nos dicen que el cócono se toca dentro de el palomo, pero al final. Bueno, por otra parte, en el cuento El último charro de Rojas González, desde el 28, están bailando un jarabe, esto ocurre en la barca, gritan palomo, luego gritan cócono y ahí especifica qué es cócono. Y el charro pasa su pierna sobre la cabeza de la chinaca, que se levanta airosa en medio de aplausos estrepitosos y dianas estridentes. Bueno, y la reconfirmación pues viene en el jarabe tapatío de José Guadalupe Montes de Oca del 29, en el que dice: para el son del palomo los bailadores imitan la rueda que aquel animal hace cuando enamora a la prenda. Ya para terminar el son, el charro echa cócono sobre su compañera, lo que es pasar la pierna derecha por encima del cuerpo de la danzadora. Es decir, específicamente todo lo que pero sin embargo que este sentido llena la editorial primera y la editorial tercera no llena del todo la editorial segunda, que dice que nos vamos a meter en un conflicto entre México y Guatemala y quién echará el consabido cócono al otro sería quien echó la pierna o este, no tiene sentido, decir, el sentido es más profundo que solamente un paso. Hay un simbolismo detrás de este paso. Para esto, pues vamos a partir de una definición de los jarabes encadenados antiguos, que su extensión y complejidad dependía de las estructuras. Hay muchos tipos de jarabes encadenados y cada una tiene estructuras fijadas por la tradición, la destreza de los bailadores, la interacción de los participantes, por eso lo solicitan, y la elección consciente de secciones musicales por parte de los músicos en vínculo. En este sentido, no debe sorprendernos que estos jarabes, tanto en las descripciones, sobre todo, introduzcan balonas, canciones y otros géneros, y en términos coreográficos es una sucesión de representaciones de tipos sociales, oficios, animales, defectos anatómicos, etcétera, como se puede ver en este cuadro. Para el tagarno se imita a los norteñas, para el tubero a las personas que fabrican la tuba, para el jorobante a los jorobados, para el telele a los que tienen mal de zambito, para el borracho a los ebrios, para el trompito los trompos cuando giran y se ponen gargaletos. Entonces la secuencia, de acuerdo a cómo la tenemos, sería palomo corresponde a cortejo, cócono a apareamiento y diana a la celebración del apareamiento, claramente. ¿Cómo? Y si lo ven ustedes en términos ya de la representación y de la realidad animal, de la cócona. Sin embargo, un mismo elemento se puede manifestar de distintas formas y grados en razón del tiempo y la geografía de la diversidad. Es consecuente pensar que hubo otro tipo de cóconos y no este que se ha estandarizado a través de las ejecuciones folclóricas del jarabe tapatío, que de hecho no tiene el mismo significado ya es casi de cajón, pero significado que tiene atrás, que es la representación sexual después del cortejo. Es una representación sexual dentro de la ejecución, pero esta representación siempre está ligada a los propios músicos y está ligada a los participantes en su contexto. Por eso lo piden, por eso es que puede haber otras variantes. La primera la vamos a encontrar en un texto netamente literario, pero que a su vez va a ser validado por lo siguiente. El cócono en los episodios nacionales de Victoriano Salado Álvarez, que él fue uno de los redactores del Juan Panadero. Bueno, en probabilísticamente nos dice que podría haber una dicotomía entre solamente palomo o solamente cócono, pero lo que ahorita es de nuestro interés es lo segundo. Nicolás no escuchaba cosas, seguía bailando y al acercarse a Macedonia, naturalmente alzó la pierna derecha mientras que marcaba el paso con la otra. Macedonia se acurrucó tímidamente y quedó en el suelo como postrada. El coronel repitió la maniobra 3 o 4 veces, pero en una de ellas, queriendo marcar el paso, desvió el pie. Es decir, no solamente corresponde a 3 o 4 veces, sino a las que pudiera ser. En este caso, pues es porque se le desvía el pie y se tuerce y perfecto, vamos de maravilla. El audio, por favor.
otra parte, hay otro cócono enseñado por don Jesús González Padilla de Jocotepec, pero para llegar a este punto hay un tema muy bien fijado. Se me acusó de inventor, de falto de método y cosas por el estilo, y da el tema para que quede. Siempre he dicho que la tambora no es privativa, sino que corresponde a parte de las configuraciones instrumentales a través del trabajo de campo que se ha hecho por parte de Dariel Romero y de la maestra Mariana Hernández. Hasta este punto se ha podido determinar esas configuraciones instrumentales. Para 1922, en el pueblo de Zapotitán, 4 a 6 violines con una tambora, es decir, había tanto ruido en el contexto de un jarabe, había tanto ruido que necesitaba reforzamiento melódico, porque está bailando todos los indios, esto es baile en el suelo, están haciendo gran polvareda y ocupan que haya un reforzamiento para que se pueda escuchar. Por otra parte, Modesta Delgadillo Loza, para ella, nacida en 1914, arpa y guitarrón o vihuela o lo que sonara. En la década de 1930, en el rancho del Sau, cerca del pueblo de San Cristóbal, arpa, violín, guitarrón, flauta y vihuela en distintas configuraciones porque era una misma familia. Por otra parte, en la década del 30 al 60, por el testimonio de Don Chuy, de quien vamos a hablar, que fue bailador, tambora, cántaro, guitarra y violines. En la del 50, con el barranqueño famosísimo en Potrerillos, vihuela, guitarrón, uno o dos violines, pero en Huejotitlán él mismo dice que le tocó ver a la chingona, que consistía en violín, vihuela y tambora. Bueno, esto no lo podemos pasar, pero aquí sí, para que vean que querían gente de Jocotepec no hablando, ahí más está la gente de Jocotepec y el hablando. guitarrón, lo que fuera una Violín, sí. En la ahí va, fiesta ahora sí, video. no había más el arpa y el guitarrón, lo que fuera una guitarra sí. Que sonara. Sí. Hacían una cosa así, no, muy honda. También la y la gente ahí bailaba. Violín y demás, escarbaban un hoyo, es decir, la tarima, y ahí bailaban. Por otra parte, aquí está el famoso barranqueño, por si no pueden, que vayan a entrevistar. ¿Me pone audio, por favor? A esos grupos les decían la chingona. ¿Y si tocaban mariachi con tambora? Pues sí, pues sí. Por ejemplo, a los soles pues les daban como les dan en la banda. Por ejemplo, decir el toro de y pues se oía. Entonces en Hueco sí lo tocaban así. Así que yo veía a los viejitos casi les decía que la chingona, tráete la chingona. ¿Cómo? No dice que es la banda, es un término de comparación para que luego... Además, este es don Maximino Fuentes Ramos Chimino, que es el abuelo del bailador que está allá atrás, por cierto. Ese señor le enseñó sus primeros pasos a él, que luego va a confirmar con el bailador de 97 años aquí en entrevista. Y por si no nos creen que alguna vez don Chimino bailó, le pone por favor el audio. Así. Ya uno que le decían, se llamaría Maximino Chimino, y se llamaría Maximino, su nombre, ¿sabe? Pues Chimino es mi abuelo. Oh, pero bien bueno, padre. Ese nombre, como que era redondo. Ahora Chimino no se ven a la tarima y no. Chuy, de 97 años, él ya falleció, pero cuando se le entrevistó, pues se le estaba platicando, se le estaba preguntando sobre la plazuela, donde se tiene identificado que durante las fiestas ponían las tablas para que bailaran, y pues preguntándose, me pone audio, por favor. Y se hacían un pozo, sí, no muy hondo, pero pozo, y ahí le ponemos tabla. Para bailar ahí, para zapatear el jarabe. Se viera hueco y se oyera el zapateo. Y se oía bien. ¿Usted bailaba ahí? Sí. ¿Usted llegó a bailar ahí? Sí.
Sí tenemos el bailador. Bueno, aquí para terminar y cumplir, especifica cuáles son las generalidades del baile. Y lo que me interesa rápidamente ya para cerrar es la descripción del cócono. Andar bailando, ¿sabes? Pues con la polla. Bailando allí, de repente levantaban un sombrero. Porque ahí siempre se anidaba la gallina, la polla. Se sentaban en el sombrero. Eran los sombreros macizos. Sí. Macizazos. Sentaba allí y luego daba unas pasadas y la muchacha nomás. Y uno, así, por los dos lados, a todos lados le daban uno. Ya cuando la levantaba uno, la agarraba uno, la levantaba y luego se agarraba uno allá para adelante y para atrás. Bueno, aquí dice cuál es él va especificando cada uno de los pasos, por eso se debe de distinguir entre reconstrucciones y reapropiaciones. La que se hizo fue una reapropiación siguiendo todas las directrices que dice él, porque él ya no puede bailar a la altura que menciona, por supuesto. Pero bueno, del testimonio y de las cosas que especifica, la reapropiación del cócono por descripción directa, pues es según aguantaran los bailadores. Y finalmente, claro que aquí ya no tiene la altura porque pues no puede elevar los pies, pero además de eso, pues se hicieron la reapropiación, todas las secuencias y pasos, y para despedir, pues el propio Don Chuy, ahí les echa su bailecito, a ver si él lo está inventando. Por lo tanto, debemos de distinguir las limitaciones de la reconstrucción por descripción directa, pero también posteriormente por descripción difusa, las que no es muy específica. Y asimismo las reapropiaciones directas, pero no contextuales como es esta. Es decir, sigue siendo aproximativa. Una transmisión directa solamente se puede hacer en el contexto. Y para esto, si las autoridades coartan los contextos y limitan la acción de los músicos tradicionales y tratan de que los músicos sigan las directrices de las autoridades y no al revés, vamos en retroceso con todo el trabajo que se ha generado durante años. Debemos de crear métodos conciliatorios y de diálogo para llegar a que se compensen las dos formas, porque es inconcebible que por lo menos en este encuentro no haya las condiciones necesarias para que todos estos fenómenos tan complejos puedan llevarse a cabo. Y recuerden que es una o dos veces al año donde toda la tradición puede confluir aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Juan Frajosa por su interesante y completa ponencia con una parte documental, otra parte de investigación de campo y testimonios orales y video, ¿sí? Se vuelve muy completo y, bueno, deja el interés para continuar conociendo alrededor de estas expresiones. Bueno, vamos a continuar ahora con la presentación del maestro Daniel Gutiérrez Rojas, quien es profesor investigador en la subdirección de Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, además de impartir asignaturas, seminario de investigación y culturas musicales del mundo en la Facultad de Música de la UNAM. Ha escrito más de una veintena de artículos relacionados con la música, la danza, la memoria ritual y la influencia africana en los repertorios indígenas. Él nos va a presentar el canto como litoral, imagen sonora y visual de los animales en los repertorios mariacheros de la costa de Michoacán. Adelante, maestro Daniel. Gracias, Rodrigo. Bueno, nada más una aclaración. La mesa
estuvo planeada, ¿no? Para hablar sobre todo los tres sobre las representaciones que se hacen en esta tradición mariachera sobre los animales. Entonces es un trabajo en conjunto, ¿no? No es aleatorio. Y voy a empezar. Mi trabajo es básicamente etnográfico, soy etnomusicólogo, estudio también lingüística, y a diferencia de otros investigadores, nosotros nos centramos más en la cuestión de los usos sociales y sobre todo nos centramos mucho en las visitas prolongadas en las comunidades, es decir, no nos sirve de mucho ir un día, 2 días, 3 días a las comunidades. Lo que hacemos nosotros es vivir ahí el mayor tiempo posible, ¿no? Trabajar con ellos, tocar con ellos, llorar con ellos, reír con ellos, tratar de aprender algo, ¿no? de la vida cotidiana, para después, a partir de todos los datos que nos dan, formular algunas preguntas y tratar de responderlas. Y, al menos en mi caso, para incorporar la parte de la historia, parto al revés, es decir, parto de la etnografía, formulo un problema y después voy hacia atrás, ¿no? Voy recorriendo un camino inverso. Entonces, bueno, ante eso, bueno, voy a comenzar. Es muy común encontrar en las expresiones mariacheras nahuas de Aquila del estado de Michoacán un conjunto de piezas musicales que aluden a la animalia local, como la iguana, el toro, el cuervo, el jabalí, la víbora, el gallo, la gallina, etc. Y no solo eso, tenemos conocimiento que hasta 1970 podía observarse en bailes y fandangos que las coreografías, trajes e instrumentos ejecutados emulaban también la apariencia, los movimientos y los sonidos de estos mamíferos, reptiles y aves. En esta línea, Juan José Atiliano Flores, en su libro Santos de Valor, que es un gran libro, me parece, afirmó, siguiendo algunas de las características propuestas por Claude Lévi-Strauss, que, cito, del San Agustín Victorioso, y recordemos que muchos de los versos del San Agustín Victorioso aluden a los animales, denotan una mitología en la medida que su lírica refiere a la relación primigenia de la ganadería con los santos de la región de Tierra Caliente, ya que en esta subyacen categorías civilizatorias, así como las nociones de propiedad, racionalidad y domesticación en oposición a lo salvaje. Sin embargo, hay que hacer la precisión también que el mismo Lévi-Strauss, en el cuarto tomo de Mitológicas, ya equiparaba el canto al mito. La siguiente, por favor. Gracias. En el caso nahua, por el contrario, los cantos no constituyen mitos, sino pueden concebirse como una memoria ritual, a través de la cual se logra transmitir en el tiempo y de una generación a otra las relaciones vecinales entre nahuas y mestizos, concretando así una representación histórica o versiones regionales de acontecimientos pretéritos, aspectos que el mito levistrosiano omite. Por lo anterior, dividiré la ponencia en 3 secciones. Primero haré una descripción sucinta de los fandangos, muy sucinta, en la zona de la costa de Michoacán. En segundo lugar, tomaré algunos casos específicos para mostrar estas relaciones que existen entre la alteridad o el mestizo y los animales. Y finalmente lo trataré de engarzar con lo que dice el antropólogo Carlos Severi sobre el concepto de memoria, ritual y mito. La siguiente, por favor. Tenemos conocimiento que desde mediados del siglo XX se realizaban fandangos en Ostula, Cachán, Pómaro y San Pedro, y que acudían a estos lugares contingentes humanos de un sinfín de pueblos aledaños. Bajaban de La Españita, de San José de la Montaña y de Cualcomán. Subían por el camino los costeños de Atoyac y Tecpan. Acudían también músicos de por el lado de Tecomán y Tuxpan. Subían y bajaban en bestia o a pie por el camino de Herradura, que serpenteaba haciéndose un solo nudo hasta que se perdía en la lejanía. Así, en las fiestas de San Pedro, la Virgen de Guadalupe, el Santo Cristo, la Jamaica y San Antonio, concurrían mariachis de todos los rincones de aquel pequeño mundo que era la costa de Michoacán. La noche después de la función se organizaban los palenques y se bailaba durante varios días consecutivos. Se bailaba toda la noche al son del mariachi. De Lázaro Cárdenas venían buenas bailadoras, cuentan. Bailaban jarabes, chelenas, polcas, valses, rumberas, sones. Bailaban el sombrero, la costilla y el sopilote mojado. Dicen que bailaban balseado, corridito o separado, según dijera la música. Cuando se bailaba separado, subían de 2 parejas por turno a la tarima. En algunas de las piezas, los bailadores utilizaban durante sus evoluciones coreográficas un pañuelo
en la mano derecha y alzándolo sobre la cabeza realizaban algunas figuras zarandeándolo con un movimiento de muñeca. Venía mucha gente. Naturales y mestizos convivían durante diferentes momentos del año en las fiestas que se organizaban. Había buenos bailadores y bailadoras que venían de por aquel lado del río Balsas, pero los naturales, cuentan, les topaban al tú por tú con los fuereños. Testigo de esto fueron los victorianos, quienes conformaban el mariachi del rancho Los Encinos. Me contaron que aquellos años para bailar algunos sones, el bailador tenía que imitar el movimiento y hasta el atuendo del animal al que hacía referencia. Así cuando se escuchaba el son de la iguana, el bailador se echaba al suelo cerca de los pies de su pareja y comenzaba a arrastrarse y a menearse alrededor de ella, remedando el movimiento del reptil. Lo mismo pasaba con otras piezas como el gavilán, el jabalí, el sopilote, ¿no? Había quien cortaba 2 ramas de palmera y las amarraba a sus brazos para realizar una simulación del vuelo del sopilote. Otros tantos se ponían piel de jabalí o cuernos de toro y se echaban encima el cuero se echaban el cuero de un tecuán. En este contexto, el canto, la lírica, la indumentaria y la coreografía servían además para insinuar cierto tipo de relaciones. En otras palabras, fungían como símbolos por los que se representaban aspectos de la vida social. Contaba don Chello que hubo un fulano que se subió a la tarima con cuernos y piel de toro, y que éste no se midió, pues justo cuando cantaban una copla del toro viejo, éste le aventó los cuernos al compañero, haciéndole entender que su mujer andaba jugando chueco. Hubo otras situaciones más delicadas que me comunicaron los músicos y que aluden a situaciones un poco más complejas. Durante la carrasqueada, que es el nombre que le dan a un conflicto armado que ocurrió entre 1950 y 1960 entre mestizos e indígenas, debido a las invasiones de tierras, se suscitaron bastante interesantes en algunos de estos fandangos. Abro cita. Había un momento en que se enfrentaban los mariachis mestizos y los de nosotros. Ahí iban ellos, toque y toque, mirándonos de reojo. Ahí se soltaban con una pieza y otra, y su pinche risita. Y como somos naturales, nos soltaban la primera, chan, chan, chan. Guapas y son inditas acabadas de bañar, parecen azucenas acabadas de cortar. De veras, indita, vamos hasta el mar, allá mero, en la garita te voy a esperar. No, pues nos calentaban los cabrones y les respondíamos. El chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo. Hay chivos que tienen padre, este ni madre tuvo. Les decíamos que con esto no fue, esto que voy a decir, no fue que me lo haya contado él de manera natural, sino yo ya le pregunté ahí que por qué le había cantado la copla, ¿no? Y respondió, les decíamos que sus mujeres querían indio, se venían con nosotros, pues ellas buscaban tierra donde hacer casa. Esto es importante porque hacen una relación precisamente a las pugnas por los linderos territoriales y por las tierras comunales, ¿no? Dice, y ya ahí veías al de la vihuela saltando de brincos como chivo y subiéndose a la tarima, ¿no? Y en ese momento el músico hace un ademán y se pone los dedos índices en la frente, ¿no? Señalando los cuernos. El baile se prestaba como un espacio propicio para las pasiones, para el arrebato, las bravatas y las insinuaciones. No era raro que ya entrada la fiesta el peligro rondara por el palenque y el alcohol y las insinuaciones surtieran efecto y salieran a relucir machetes y pistolas. Siempre había algún bravucón que entrado en tragos, dice don Graciano, les insinuara con malicia. Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar, avísele a su marido que me la salga a quitar. Los testimonios que alusión al fandango como un espacio en el que las pasiones se desbordaban, ya sea por amores o por pugnas por los linderos territoriales con sus vecinos mestizos, lo que podía terminar en reyertas o en derramamiento de sangre. Podemos percatarnos que la lírica, el aspecto visual, la coreografía, servían para representar aspectos idiosincráticos o incluso las relaciones sociales entre ambos grupos. La siguiente, por favor. Así, las constantes incursiones en la costa me permitieron detectar cómo algunos animales, tales como el gavilán, la culebra, el chivo, etc., ¿no?, la vaca, el toro, constituían auténticos símbolos de alteridad, ¿no?, con lo que se podía representar al mestizo o al fuereño. En esta zona,
los animales mencionados componen una constelación simbólica, la cual, derivado de sus vínculos históricos y sociales entre nahuas y mestizos. A continuación, solamente me gustaría agregar dos ejemplos. Uno, el primero, el evento que menciono es un evento ahí en Cachán. Una persona bromeaba de manera sarcástica sobre la paternidad de un individuo, poniendo en tela de juicio la filiación grupal, ¿no? Y de manera sarcástica soltaba una copla. La vaca era colorada, el becerrito era moro, y el vaquero maliciaba que era hijo de otro toro, ¿no? Ya mucho también se ha hablado de las coplas aquí, bueno, varios compañeros han hablado de cómo estas coplas, el doctor Álvaro, ¿no? Jorge, han hablado de cómo las coplas regularmente, bueno, aludían en algún momento de la historia a las castas, ¿no? Aquí aluden también a las relaciones sociales. No entraré en detalles sobre los acontecimientos que a mi parecer pudieron haber favorecido su uso como una alegoría. Esto ya, bueno, lo he abordado en diferentes oportunidades. No obstante, lo que sí puedo mencionar de forma ordinaria es que la significación de aquella copla y el sentido local que reflejaba a todas luces para los ahí presentes tenía un trasfondo histórico regional que tiene que ver precisamente con las pugnas territoriales, sobre todo surgidas a partir de finales del siglo XIX. Debemos recordar aquí que el ganado representaba una arma de colonización para los mestizos. Esta fue una de las razones por las que el sistema pecuario se convirtió para los nahuas en un mestizo y era un símbolo asociado a su condición de advenedizo. No resulta extraño entonces haber encontrado que las coplas que escuché en aquella y en otras ocasiones relativas a la ganadería fueron utilizadas en ese y otros contextos como una estrategia comunicativa para aludir a la afiliación de una persona o al grupo étnico. El segundo ejemplo da cuenta de una situación ocurrida también en Cachán, ¿no? En mi estancia, ya en algún momento creo que la había comentado con algunos de ustedes, ¿no? Coincidimos en el pueblo de Cachán, varios compañeros, algunos de la Universidad Intercultural, creo que eran de la Universidad Cultural, coincidimos en la casa de don Graciano, pero también coincidió con que dos nietas suyas habían llegado a visitarlo, eran dos jovencitas, entonces la situación era bastante inusual y preocupante, yo creo que también para ellos, ¿no? El caso fue que durante los días que siguieron ocurrieron varias situaciones. Gracias. Ocurrieron varias situaciones y finalmente una noche, don Graciano Jiménez y su esposa, ¿no? Mientras uno de los compañeros le sacaba sus nietas, empezaron a hablar de los gavilanes, ¿no? ¿Ya viste cómo abre la boca el gavilán? Mira, ¿ya viste cómo está abriendo las alas? Mira, o le decían a la niña, tápate las piernas que ellos solamente están un rato y después vuelan, ¿no? Entonces, pero lo más curioso fue cuando el propio don Graciano en un momento dado soltó la copla del gavilancillo diciendo, yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando, la polla que no me llevo la dejo cacaraqueando, ¿no? Y ahí fue que comprendí cabalmente que los gavilanes éramos nosotros, ¿no? Yo era uno más de los gavilanes contenido dentro de esas imágenes, categorías indígenas de fuereño, en las que uno pasa a constituirse en un ser marginal, animal o entidad extraña. Entonces comprendí que la alteridad se manifestaba en ese momento como peligro latente y que las insinuaciones proferidas por nuestro anfitrión estaban fundamentadas en una historia común de vecindad entre nahuas y mestizos. Una vieja e inocua copla del repertorio mariachero adquirían para nuestros anfitriones una realidad simbólica concreta. Entonces, ¿no? Había dicho que, a diferencia de Atilano, en la costa de Michoacán, las coplas no representaban un mito, ¿no? Sino más bien lo que representan es una memoria ritual entre mestizos e indígenas. Y no es un mito en el sentido también de que no dan cuenta de
constante del origen, ¿no? No aluden necesariamente a un origen, como nos dice el propio Carlos Éveri, sino que necesitan constantemente de acciones rituales o de el canto o de situaciones muy concretas y no del mito, porque tal como lo define Lévi-Strauss, el mito es una cuestión lógica y no necesita necesariamente de la acción ritual, ¿no? Incluso el propio mito, tal como aparece en mitológicas, no necesita de la historia, ¿no? Aquí las coplas sí necesitan o sí aluden a la historia regional, ¿no? Entonces, básicamente, ese sería el planteamiento y hasta ahí le dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Daniel Gutiérrez. Muy interesante conocer un poco más sobre todo ese trasfondo simbólico que hay alrededor de la lírica, que muchas veces pasa desapercibida y, bueno, en este caso vemos cómo está estrechamente relacionada con la vida cotidiana y los sistemas de significación de estas comunidades. Bueno, vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa y también de este coloquio, que estará a cargo de Juan de Dios Valverde. Juan de Dios Valverde, el maestro Juan de Dios, tiene estudios en filosofía por la UNAM, es cofundador del tradicional Los Tecuexes, es expresidente de Mariachis Tradicionales AC, miembro de la CONASAM desde el año 2019 y actualmente es jefe de Culturas Populares y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco desde 2022. Él nos va a presentar Ahí va el tlacuache, cola pelada, la autoafirmación subalterna de la conciencia ranchera en torno a la lírica y los bailes de imitación. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quisiera decir que sentí la alusión o me asumí en la alusión hecha por el compañero Juan Frajosa. Y bueno, quiero comentar que desgraciadamente las condiciones actualmente no han permitido que pues, las cosas se lleven con normalidad o de la forma digna que merece la manifestación. Asumo la responsabilidad que me corresponde, quizás por omisión o por una observancia un tanto laxa. Me disculpo públicamente ante los compañeros, desde mi persona, ante los compañeros, tanto investigadores, promotores como los portadores. También me siento parte y bueno, les pido una disculpa y tiempo me dé para resarcir aquello que ha sucedido. Bueno, dicho esto, por el momento, iniciamos. La naturaleza rural del territorio de los Altos de Jalisco y de casi la totalidad del occidente mexicano fue y sigue siendo hasta nuestros días un factor que determina ampliamente la existencia misma de sus habitantes. Podemos observar un sinfín de ejemplos del habla coloquial que denota la estrecha relación que se guarda con el entorno, especialmente con los animales y con la percepción y valorización de los elementos que le constituyen, siendo positiva o negativa la carga estimativa que se deposite en cada uno de los elementos. Bueno, dicho esto, quiero hacer una aclaración también relacionada a que esto no pretende ser una propuesta ya terminada, sino más bien un nuevo enfoque de observación del metadiscurso que hay dentro de la música y el baile. Pero bueno, cito, el uso de animales como fuerza de trabajo, como alimento, como ornato o como compañía, ha inspirado al hombre a formular paremias que, usadas como analogías, sintetizan un planteamiento lingüístico fácilmente identificable al evento aludido. Los salteños no han sido la excepción, y en su acervo popular suele encontrarse la recurrencia al reino animal incrustado en sus dichos, refranes y sentencias. De estrecha relación y coexistencia espacial con diversos animales, ya sean endémicos o introducidos con fines particulares, el acervo que comprende diversas expresiones de la cultura del occidente alusivo a los animales es copioso y entramado. Los dichos, refranes, apodos, piezas musicales, danzas, etcétera, que evocan las características, ya sean físicas o de personalidad de los animales del entorno, sugieren la percepción comunitaria que se guarda alrededor de estos. Y, si bien es necesario realizar estudios profundos sobre el tema, no cuesta trabajo notar que existe una suerte de jerarquía estimativa con base en la relación que guardan unos y otros. Como comentaba Daniel, pues bueno, se canta a ciertos animales, se alude a ellos, pero también con diferente enfoque, ¿no? Como positivo, negativo dentro de la sociedad o el impacto que causa
y también, pues digamos, una jerarquía de fortaleza, poder o autoridad. El caso del tlacuache, que en los altos de Jalisco es más común escuchar la alofonía tacuache, es un caso amplio y lleno de modificaciones a lo largo del tiempo y que sigue experimentando transfiguraciones en cuanto a su uso alusivo a algo que no es propiamente este marsupial. Asumiendo como la fuente más antigua a la que podemos recurrir para dar parte del proceso de correlación entre la humanidad y el tlacuache en territorio mesoamericano, debemos remitirnos a los mitos que aluden a este singular animal en el México prehispánico. Aunque existen muchas variantes y actualizaciones del mito del tlacuache y el fuego, que pues bueno, es todo este mito que habla sobre el tlacuache como el Prometeo de Mesoamérica, ¿no? Que roba el fuego a los dioses. Debemos remitirnos a mitos que aluden el singular prehispánico. Aunque existen muchas variantes y actualizaciones del mito del tlacuache y el fuego, todos comparten una tendiente intención a mostrar que el tlacuache era un ser de baja estima por los demás animales del entorno y también de los humanos. Entre las características más recurrentes en las diversas versiones del mito, podemos encontrar que se le consideraba perezoso, amante de lo ajeno, aficionado al pulque y con pocos atributos físicos. Abro una cita de un libro que editó hace poco el gobierno de México a través del INPI. Dice, los otros dos animales se quedaron callados de la incomodidad. Ninguno sabía qué decir. Entonces tú irás. Tlacuatzin se dirigió al armadillo. No lo sé, no soy tan rápido como ustedes tres y tengo que ayudar a la gente del pueblo. Es lo que he estado haciendo este tiempo. ¿Y tú? Le respondió, preguntándole a Tlacuache. No, no creo. Tengo cosas que hacer. Emborracharte y dormir. El jaguar se rió. Respecto a dicho marsupial, López Austin menciona lo siguiente. Nuestro personaje es, en resumen, perdón, no dije qué libro, pues es justamente sobre los mitos del tlacuache. Dice, nuestro personaje es, en resumen, un animal casi casero, ladrón doméstico, pero al mismo tiempo dueño de secretos maravillosos, el viejo apestoso que es capaz de recomponerse y resucitar. Será el compañero en este viaje en el que se replantea el problema de las formas de persistencia histórica de la tradición mesoamericana. El tlacuache será el guía en la casa de los dioses. Bueno, aquí hace alusión a otro mito que el tlacuache queda desmembrado y bueno, se logra reconstruir y seguir su camino. Que bueno, habría que hacer también un análisis más profundo justamente de este metadiscurso más allá de la mera construcción poética, ¿no? O lírica. Empero, bueno, perdón, Rosita. Empero, las características primarias que se le atribuyen a Tlacuache en la visión prehispánica mesoamericana, o lo que asumimos como perteneciente a este periodo, son superadas por el gran regalo que dio a la humanidad al proveerles del fuego necesario para calentarse, cocinar sus alimentos, fabricar sus utensilios, etc. Cabe mencionar que a pesar de atribuirse características poco dignas de presumirse desde nuestra moralidad, podemos notar que vivía dentro de un sistema de equilibrio con los demás animales y con los humanos, respetando cada cual el lugar y cualidades que le pertenecen. Dicho de otra forma, aquellos aparentes defectos también forman parte del sistema de correlación del entorno multiespecie del cual es parte. Es decir, en otras palabras, los defectos que se pueden atribuir también funcionan como parte de una estructura dentro de la sociedad. Es decir, no es del todo que no deberían de existir, se acepta este tipo de defectos o características no deseables como parte de un entorno. Tras varias excursiones al rancho La Tijera, en el municipio alteño de Jesús María, Jalisco, y después de hacer un amplio repaso del repertorio, en esta ocasión exclusivamente referente a los animales, Covarrubias, de 87 años, dicho rancho, y el cual nunca ha abandonado, es decir, siempre ha vivido ahí desde sus abuelos, por lo menos, hasta donde él recuerda. Recordó la popular en aquellos años y ahora en vías de extinción pieza titulada La Tacuacha. Digo pieza porque a pesar de que tiene una rítmica muy similar al jarabe, nunca me refirió así verbalmente. Yo le pregunté qué género y pues me dijo que era un chancharan, ¿no? Pues es como el que decimos el chancharan o el tantaran, que pues es un ritmo en 6 octavos. Aprendida en su niñez, al escucharla ser interpretada por sus tíos y hermanos mayores. Precisamente en este mismo rancho y los circunvencinos. Y bueno, dicha pieza destaca el repertorio de bailes de imitación por las características propias de su coreografía, poco usual en los bailes de esta índole. Musicalmente hablando, la base rítmica está estructurada en un ritmo sesquiáltero intermitente entre 6 octavos y 2 cuartos. La línea melódica que Don Chema interpreta está en la tonalidad de sol mayor, con una estructura breve y sencilla, muy similar a los jarabes corrientes endémicos de esta localidad. Bueno, de acuerdo con la descripción proporcionada por Don Chema sobre las ocasiones en que observó a los bailadores antes mencionados el ejecutar la tacuacha,
Son 3 los motivos de movimiento que conforman su dimensión cinética. Aquí debo agradecer a Ricardo Campos, al doctor, que me ayudó justamente a estructurar esta parte porque es su área de expertise. Primer motivo, de pie. Posición inicial natural, peso sobre ambos pies. Al comenzar el son, el peso se traslada a un pie, mismo que irá marcando el pulso con pequeños saltos hasta que la frase musical se repita y el peso se traslade al otro pie. Mientras se marca el pulso, el otro con una flexión de rodilla a nivel medio para permitir que las palmas de las manos puedan estrecharse por debajo del pie siguiendo el patrón rítmico. Es decir, aplaudir haciendo un pequeño salto por detrás de las rodillas, ¿no? Podemos poner una imagen solamente para como contextualizar en qué espacio. Sería la primera imagen que dice la tijera 1. Sí, sí, era esa la imagen. Bueno, ahí estamos viendo, esta casa fue construida por los abuelos de Don Chema justamente en el rancho La Tijera. Ahí todavía viven. Bueno, ya tienen otra casita que es como la casa de descanso y esta es la casa donde habitan realmente, ¿no? Eh, bueno, resulta muy interesante, ojalá se pudiera ampliar, pero hay varios elementos ahí destacables de la casa. Bueno, se los dejo de tarea porque no es mi tema. Me voy a dar prisa. Segundo motivo, de rodillas. El cuerpo se traslada a nivel bajo apoyando el peso sobre ambas rodillas. Mientras se encuentra hincado, el bailador flexiona el torso hacia el frente y se libera los brazos para percutir el piso con las palmas extendidas al ritmo de la melodía. Va haciendo una percusión con ambas palmas, es decir, esto no, siguiendo el ritmo de la tacuache. Tercer motivo, escarbar, como los tacuaches, rascan, manteniendo la posición de sobre ambas rodillas y el torso flexionado hacia el frente, el bailador desplaza ligeramente su torso hacia alguno de los costados de su espacio circundante y realiza con ambas manos el gesto de remover la superficie de la tierra con los dedos como si tuviera garras. Es decir, como buscando, que bueno, vamos a ver ahorita en la parte lírica, pues qué es lo que está buscando. Y bueno, en ambos motivos las acciones de escarbar y rascar requieren que el bailador ejecutante improvise a través de su corporalidad y exprese las imágenes colectivas que se tienen alrededor comportamiento del tlacuache en la región. Ahora bien, los particulares pasos que acompañan esta pieza musical se distinguen de otros bailes de imitación, ya que consiste en hacer una representación corporal lo más aproximada a los movimientos de tlacuache. No hay intenciones de cortejo, ni de mostrar destreza con saltos circenses o ataviados pasos, como comentaba ahorita Daniel, que muchos bailes tratan de mostrar como destreza, gallardía, valentía, o bien un baile cortesano también, ¿no? El baile es austero y cómico ante los espectadores. Literalmente representa la transfiguración del hombre en el animal, en un momento de la vida cotidiana de este. De igual forma, se ve plasmada en dicha austeridad en las coplas que componen esta particular pieza musical, ya que no ensalza ninguna característica o periodo del ciclo de vida de la tacuacha. Es decir, no es un momento relevante en la vida del animal y dice así: tacuacha, tacuacha, no saques el maíz, déjalo que nazca, luego te lo traes. Se repite constantemente durante la pieza. Y tiene un segundo verso que dice: tacuacha, tacuacha, colita pelada, y dame tu hermana y no te hago nada. Pero salta a la vista la típica naturaleza de este conjunto de elementos que en la pieza observada, ya que resulta difícil clasificarla dentro de cualquier subgénero conocido. ¿Por qué se debería de representar una copla y sobre todo una danza que parece ser de lo más trivial? ¿Por qué aludir a un animal que carece de toda cualidad presumible y particularmente en su vida cotidiana? Volviendo a la vista el hecho expuesto sobre la interrelación que guarda el todo con cada una de sus partes y reconociendo que la pasividad también forma parte de este todo, nos remite en discurso y estructura a la teoría de Antonio Gramsci, quien concilia la relación entre los grupos dominantes y subalternos mediante la conciencia y coparticipación activa y pasiva entre estos. Es bien sabido que los hechos históricos siempre son contados desde la visión de las clases dominantes y las implicaciones que éstas tienen con los demás actores, tomando el papel de los demás grupos como meros datos incidentales, o bien una tendencia un poco más contemporánea y conciliadora también, dicho de paso, donde se toman a consideración únicamente a los actores de los extremos, es decir, el mayor opresor y el mayor oprimido, sugiriendo que los estratos intermedios entre ambos son irrelevantes en el acontecer histórico y antropológico. Pero asumir que algunas partes de un todo son meramente accesorias es, además de inocente,
injusto con los actores aparentemente pasivos dentro de los sucesos relevantes desde la observancia académica. Gramsci señala que, abro cita, estos son sobre los libros de cárcel de Gramsci, ¿no? En la parte que habla justamente sobre la subalternidad. Esta era la costumbre cultural de la época. En vez de estudiar los orígenes de un acontecimiento colectivo y la razón de su ser colectivo, se aislaba al protagonista y se limitaban a hacer su biografía patológica, demasiado a menudo tomando como base motivos no bien averiguados o interpretables en forma distinta. Para una élite social, los elementos de los grupos subalternos tienen siempre algo de bárbaro y patológico, es decir, no lo toman del todo con buenos ojos. Pero bueno, esto empieza a cambiar un poco. No obstante, para que sobreviva una estructura sociopolítica heterogénea, debe de haber una suerte de concilio entre sus partes, ya que un descontento generalizado en un grupo determinado naturalmente tiende a buscar un cambio de orden o mínimamente de las condiciones de interrelación entre sus actores. Por ello, los movimientos sociales masivos son siempre abanderados por una interacción nociva entre sus partes. Es decir, cuando él está afectando mucho a alguien, pues es cuando truena el asunto. El concilio de una sociedad heterogénea, hegemonía en palabras de Gramsci, se debe en primera instancia a la conciencia de pertenencia a un grupo social determinado y aún más allá a la convención que implica tácita o implícitamente pertenecer a este grupo. Por tanto, los miembros de los grupos rurales de la sociedad alteña, para poder pertenecer y permanecer, deberán asumirse en dicho sector y seguir las normas económicas, sociales y morales que le han conferido con su adscripción, voluntaria o involuntaria. Pero este concilio entre el ranchero y su patrón, ya sea en calidad de jornalero, mediero, capataz, etcétera, solo es posible si todas las partes tienen un beneficio de dicha relación. En el caso de los Altos de Jalisco, los terratenientes y hacendados cumplían, y en muchos casos aún cumplen, un papel paternalista, donde si bien existe una suerte de injusticia social, esta resulta de alguna manera conveniente para el subordinado por los beneficios que obtiene de ella. Son cuantiosos los casos donde las familias de grupos subalternos quedan por motivos de enfermedad o lesión, donde el patrón absorbe los gastos corrientes de dichas familias. Eso sí, con la promesa del pago cuando la convalecencia se recupera. Las clases subalternas sienten un cobijo por sus patrones y en casos de extrema necesidad recurren a ellos, recibiendo una solución medianamente aceptable, ya que si la respuesta rompiera el concilio y la sensación de cobijo, la hegemonía se vería ampliamente comprometida, ya que sin el beneficio de los subalternos no existe necesidad de tolerar la carga puesta en ellos. El caso particular, pero no exclusivo, de uno de los entrevistados recurrentes por un servidor y de quien omitiré su nombre por respeto y por resultar irrelevante, expone dicho caso a la perfección. Después de trabajar durante algunos años arduamente para don Manuelillo Gutiérrez, que acaudalado terrateniente de Tepatitlán, con quien trabajaba a medias o mediero, el padre de 6 hijos se dio un machetazo en la pierna, quedando imposibilitado de siquiera ponerse en pie durante 2 meses. Al enterarse, don Manuelillo cubrió los gastos médicos resultantes y pagó íntegro el sueldo de su trabajador durante el tiempo de su enfermedad, dándole empleo nuevamente al sanar y un plazo determinado para cubrir su deuda. Este es uno de los de los que me ha tocado hacer escucha, y recurriendo a las fuentes bibliográficas podemos encontrar casos que ejemplifican la misma tendencia. Perdón un segundo. Bueno, continúo. Clara rebatió sus argumentos contándole cómo era la vida en la Purísima, donde todo era paz y no se conocía la injusticia ni el hambre, cómo su padre era verdaderamente un padre para todos los peones y cómo su madre se encargaba de curar a los enfermos. Le dijo cómo todos lloraron amargamente la muerte del amo y que hasta la fecha venían a buscar a su madre cuando tenían grandes problemas. Él, con muy buenos argumentos, dijo que, en primer lugar, si hubiera habido muchos hacendados como su padre, no hubiera habido revolución, pero que desgraciadamente eran una minoría en el país, que aparte don Porfirio se había eternizado y ya estaba decrépito, que México necesitaba renovarse en todos los órdenes y que desgraciadamente las revoluciones siempre pagaban justos por pecado, justos por inocentes. Aparte eran sangrientas y terribles. Otro día le platicó cómo al fin él también se había decepcionado de la revolución, pues sus máximos dirigentes no pensaban más que en enriquecerse. Perdón un segundo, estoy viendo que me faltaron un par de hojas, pero aquí lo tengo.
La postura de los interlocutores refuerza el planteamiento desde el lado de las clases dominantes de la localidad de ver a las clases subalternas como parte de un todo y el cobijo que recibían estas por parte de los hacendados o patrones, cómo lo aceptaban y sufrían cuando se veía comprometida esa estructura a la que pertenecían. Aunado a esto, resulta evidente que a su vez, en temas que escapaban de sus posibilidades de gestión, estas clases dominantes locales tomaban una postura pasiva con los asuntos que acontecían en torno a las grandes élites sociales. Resalta la postura de decepción ante la Revolución Mexicana, pues por diluirse en intereses y lastimosamente únicamente cambiar una figura de gobierno aún peor en muchos sentidos, es decir, un paternalismo a una escala más elevada. Los hacendados veían como papá Porfirio Díaz y cuando ya no cumplió justamente con parte de la hegemonía, pues también causó descontento. No obstante, escapaba de sus posibilidades de hacer algo. La memoria de don Chema únicamente recuerda a 3 personas que bailaban la tacuacha durante su niñez: don Berna Flores del rancho San Rafael, Jesús León y Alfonso Cerrillo de Tierra Colorada y La Sierrita, respectivamente, quienes lo bailaron en espacios agrestes en eventos sociales propios de las comunidades antes mencionadas, dando constancia de los tipos de espacios donde se interpretaba la pieza en cuestión. Dicho esto, podemos ver reproducido el modelo de Gramsciano de estructuras hegemónicas bien equilibradas, ya que los grupos campesinos carentes de recursos económicos tuvieron y tienen espacios propios de convivencia entre iguales, donde se interpretaban piezas que solo en dichos contextos se podían reproducir. En palabras de don Chema, sobre don Berna, decía que no le daba vergüenza, tú. Si lo invitaban a una cosa, iba. Si lo invitaban a otra, iba. Bueno, si lo invitaban a robar, hasta eso iba. Hombre. Por tanto, don Chema refiere en estos hombres que no existía la pena, ya que en su bailar la despersonalización y transfiguración que experimentaban denotaban que en efecto la opinión de los asistentes, en caso de existirla, no era de relevancia para los antes mencionados y que las risas que se puede llegar a suscitar jamás ofenderían a los intérpretes en cuestión. Dicho de otra forma, es una forma de autoafirmación de la propia posición dentro de la sociedad, sin pretensiones ni coherencia alguna. No hay vergüenza en actuar como tacuache, porque tacuache se es en la sociedad y en la vida diaria. Recapitulando los puntos abordados hasta el momento, podemos destacar en primer lugar una evidente conciencia de clase que permite acceder a la autoafirmación como miembro de alguna clase subalterna y cómo se genera una hegemonía únicamente si se puede aceptar aquellos elementos que desde fuera podrían parecer incorrectos. Aunado a ello, se observa una constante tendencia a inculcar los valores de los grupos que poseían alguna clase de poder sobre los subordinados, pero no desde la violencia, sino desde un autoconvencimiento, sugerido obviamente, y permitiendo también medianamente el desacato de dichas sugerencias, es decir, les dejaban ser en ciertos contextos, es decir, en sus ranchos hagan lo que quieran. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón. Bueno, voy a hacer brevísimamente para cerrar esto. Hay también el correo del maíz caro, que es del 57, donde habla sobre la inconformidad de los campesinos salteños por el alza de los precios del maíz y que pues dijeron cerramos las trojes y no las abrimos y no pagan. Pero la consigna o lo que la gente reclamaba era ahora al gobierno que se les diera de comer. O sea, pudo haber sido la consigna, pues quítenles tierras para que nosotros podamos trabajar, o tierra y libertad, o la tierra es de quien la trabaja. No, era gobierno, danos de comer, ¿no? Cumple con ese papel paternalista, es decir, restaura la hegemonía. Y bueno, tratando de hacer un contexto, actualmente el tacuache todavía es un término que se utiliza en California, ahora también justamente con una clase subalterna, es decir, hijos de migrantes en Estados Unidos que siguen teniendo una sociedad, es decir, son hijos de Estados Unidos, pero tampoco ya son mexicanos y pues bueno, actualmente se conoce como los tacuaches, ¿no? Tienen una forma de vestir específica, un habla también específica, ya no son pandilleros porque pues ya no viven en este contexto, no obstante se siguen asumiendo como una clase. Hay un video que no puse, pero lo pueden buscar en YouTube, que justamente empieza a hablar un mexicano y habla sobre los negros, sobre los cafés y dice tacuaches como una clase también subalterna. Y bueno, nada más para cerrar, quiero poner un video, por favor si me ayudan. Dura 1 minuto. Voy a exhibir aquí al compañero Frajosa, que es un gran bailador. No voy a poner el video completo. Describe paso a paso en el video cómo van los pasos, ¿no? Pero aquí ya pongo más bien la reconstrucción que logró hacer Frajosa. Híjole, creo que no se puede voltear. No, se lo debes de voltear. Bueno, aunque sea lo veremos de ladito, una disculpa.
Bueno, mientras está el video, lo que propongo es justamente este metadiscurso de la danza, justamente desde una posición de pasiva, ¿no? También es un discurso desde la pasividad, pues por la realidad que ellos vivían, digamos, lo de una hegemonía que les parecía conveniente. Pero bueno, vamos al video. Esta tenía 50 años sin verla. Vente, vamos a hacer la tacuacha nosotros dos. ¿Sí? Ponte aquí por un ladito. Vamos a hacer los dos tacuaches. ¿Cómo puedo, chaval? Muchas gracias, maestro Juan de Dios Valverde, por esta interesante ponencia, ¿no? Que cruza esta lectura filosófica, sociológica, con los elementos de la tradición, en particular de este baile, con elementos simbólicos alusivos a los animales, en especial, y que, bueno, completa bastante bien la idea de esta mesa. Igual y si faltó ponerle ahí el subtítulo, se escapó, pero creo que a todos nos quedó claro el sentido de esta mesa y la pertinencia de este enfoque, ¿no? Oigan, pues me da pena, pero estamos muy atrasados, entonces yo creo que las preguntas las vamos a hacer un poquito más adelante afuera, ¿sí? Y vamos a dar pie a la ceremonia, una breve ceremonia de clausura para, bueno, llegar a buen fin en este coloquio. Entonces, no se vayan, no se muevan. Ahorita rápidamente vamos a hacer esta ceremonia. Muchas gracias. ¿Me quedo, verdad? Sí, por favor. Y darles la bienvenida a esta ceremonia, breve ceremonia de clausura del Coloquio Internacional de Mariachi 2024. Imagen y visualidad del mariachi en su diversidad, perspectivas de investigación. Les presento a los miembros del Presidium. Tenemos la presencia del doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco. Tenemos también la presencia del maestro Juan de Dios Valverde, jefe de Culturas Populares y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Y un servidor, el doctor Rodrigo de la Mora Pérez Arce, profesor investigador aquí en el Colegio de Jalisco y coordinador del coloquio. Bueno, gracias. Le daré la palabra, en primer lugar, para hacer un brevísimo recuento de lo que fue este coloquio, para posteriormente pasarle la palabra a los otros miembros del Presidium, ¿no? Bueno, es un gusto, ¿sí?, para mí llegar a buen fin, ¿sí?, una vez más, en esta nueva edición del coloquio, en la cual contamos con una nutrida participación de miembros de la comunidad, de investigadores del mariachi, tanto a nivel nacional como internacional.
En esta ocasión tuvimos un total de 46 participantes, algunos de ellos que participaron vía remota. Trabajamos en 12 mesas, ¿sí? Durante 3 días. Tuvimos 38 ponencias en total y tuvimos participación de 4 países, ¿sí? Como son México, obviamente con la mayor parte de participantes, con miembros de Colombia, en este caso 2 compañeros que se conectaron vía remota, un compañero que viene de Chile y un compañero más que viene de Estados Unidos. En particular, la edición del coloquio de este año respondió al interés por reunir trabajos y experiencias de investigación en torno a la dimensión visual de la cultura del mariachi. En la línea Perspectivas analíticas en torno a los aspectos visuales del mariachi en su diversidad, se buscó poner en común diferentes temas y formas de llevar a cabo la investigación sobre las imágenes y el carácter visual del mariachi. A partir de la convocatoria, logramos recibir una significativa respuesta por parte de la comunidad que se agrupa alrededor de este coloquio, y a través de ponencias centradas en estos temas, logramos reconocer el valor de la indagación y el análisis de fotografías y material gráfico, como son las portadas de los discos, así filmaciones cinematográficas y de video, elementos visuales que tienen que ver con los atuendos, con la vestimenta, con las coreografías, ¿sí? De manera paralela también nos acercamos a la presencia de otro tipo de imágenes no menos valiosas, como son las que están presentes en la lírica, es decir, en las letras de las canciones, y las que se vinculan a la dimensión sonora y que participan en la integración del paisaje sonoro vinculado al aspecto o la dimensión espacial y regional. Por otro lado, dentro de la línea Historia y Documentación del Mariachi, se expusieron trabajos enfocados tanto en el aspecto histórico como en la actualidad del mariachi. Se destacó la importancia de indagar en torno a los orígenes, pero también en las transformaciones de esta forma de expresión, reconociendo la importancia de las diferentes regiones y sus contextos. Continuamos, perdón, se me perdió mi hojita. Un segundo, Bueno, continuamos también con una tercera línea que fue la enfocada en la música, los músicos del mariachi, en la cual trabajamos alrededor del análisis de los repertorios en su dimensión musical, pero también en la presentación de las trayectorias de vida de músicos que forman parte de la tradición del mariachi, ¿no? De manera general, pues logramos abordar estas líneas de trabajo, encontrar sobre este tema que nos convocó una nutrida participación, y pues el objetivo principal del coloquio creo que lo logramos con creces, ¿no? Que este tipo de actividad se centra sobre todo en el de reforzar, en lograr el reforzamiento de los vínculos de esta comunidad de investigación, así como intercambiar conocimientos y sembrar inquietudes para continuar desarrollando la investigación. Entonces, bueno, para mí ha sido un gusto y un honor conducir este evento y pues encontrar un espacio propicio para continuar con las tareas de la investigación y la difusión de la cultura del mariachi. Entonces, por mi parte, muy agradecido con todos ustedes. Tengo que agradecer también a todas las personas que hicieron posible este evento. En primer lugar, a las autoridades de la Secretaría de Cultura, la secretaria, la maestra Lourdes Ariadna González, ¿sí? A las autoridades del Colegio de Jalisco, al doctor Roberto Arias, a la maestra Ixchel Ruiz Anguiano, y también al equipo de Secretaría de Cultura, ¿sí? Al maestro Mario Limón Carranza, a maestro Juan de Dios Valverde, ¿sí? Y todo el equipo que hizo posible también la logística para el hospedaje, pues para nada una tarea menor, ¿no? Al equipo de soporte técnico del Colegio de Jalisco, ¿sí? Muchísimas gracias por todo el apoyo. Igual
al equipo de Servicios Generales y de Relaciones Externas, ¿sí? Muchísimas gracias. Y bueno, no me resta más que darle la palabra al maestro Juan de Dios Valverde. Adelante, maestro. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a tratar de ser muy breve. Creo que pues, ya se ha dicho muchas cosas, lo que se debía decir. Pero bueno, agradezco también mucho al Colegio de Jalisco por permitir todavía este espacio de diálogo con mucho esfuerzo. A nombre de la secretaria, pues bueno, el agradecimiento es extenso para todo el equipo de trabajo, ya que pues bueno, en esta ocasión y por primera vez también se coordinaron 6 mesas de diálogo con los alumnos del Diplomado en Historia del Mariachi del Centro de Documentación e Información, donde hubo una participación de 30 pues, prospectos investigadores que esperemos que el día de mañana también vengan a abonar y a sumar al coloquio. Es una parte de los objetivos de este diplomado, captar nuevas personas a temas de investigación desde una manera amistosa, digámoslo, acompañada, ¿no? Aquí hay todavía algunas personas que participaron y también agradecemos mucho pues todo el apoyo que se brindó a la Secretaría para poder llevar a cabo estas mesas, que a final de cuentas creo que abren un poco más los horizontes de este coloquio también, ¿no? Para diferentes perspectivas, puntos de vista y también diferentes formas de mostrarlo. Sin más que agregar, pues solamente esperemos que el próximo año las condiciones mejoren un poco, estemos o no estemos. Como sabemos, hay cambio de administración por parte de la Secretaría, así que, pues bueno, agradezco si es que ya no nos volvemos a ver de este lado del escritorio, del otro es un hecho que nos vamos a seguir viendo, pero bueno, muchas gracias a todas y todos y bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, para dar cierre al coloquio, le doy la palabra al doctor Roberto Arias de la Mora, que nos dirigirá unas palabras, posteriormente declarará concluidas las actividades. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Pues más que unas palabras, simplemente hacer extensivo el agradecimiento y sumarme al agradecimiento que acabas de realizar tanto al personal de la Secretaría, representado a través de aquí del maestro Juan de Dios, como de todo el equipo de colaboradores del Colegio de Jalisco. Espero que su estancia en esta institución académica haya sido de su agrado, que los hayan atendido como se merecen, como esta comunidad que siempre les comenté, para nosotros es muy especial porque nos permite precisamente generar y concretar nuestra misión como centro de generación de conocimiento sobre una expresión cultural relevante a nivel internacional. No me resta más que solicitarle al maestro Juan de Dios le transmita a la titular de la Secretaría de Cultura nuestros saludos y esperemos que pueda seguir considerando al Colegio de Jalisco como un aliado estratégico para esta actividad. Sin más preámbulo, porque aquí ya el mariachi está sonando y además porque hay un convite, entiendo que habrá una convivencia que me parece que es importante hacerla aquí en esta institución. Les pido nos pongamos de pie para formalizar el cierre de los trabajos académicos de este coloquio. Sí, pues sin más preámbulos, siendo las 3 horas con 2 minutos del día 16 de agosto de 2024, declaro formalmente clausurados los trabajos de este coloquio internacional sobre el mariachi tradicional. Muchísimas gracias a todos.